Bienvenidos a este nuevo video donde veremos lógica matemática o lógica proposicional. Para empezar, vamos a definir qué es la lógica general, donde nos dice que es una disposición de toda persona que le da la capacidad de pensar en una forma coherente. ¿Y qué es la lógica? Pues la lógica es la ciencia que estudia el razonamiento, donde razonar consiste en obtener afirmaciones o conclusiones a partir de otras afirmaciones que también se llaman premisas, con los criterios adecuados para que podamos tener la garantía de que si las premisas son verdaderas, entonces las conclusiones obtenidas también tienen que serlo necesariamente. Antes de continuar con lo que es una proposición, te sigo invitando a que te suscribas a mi canal, me regales un like o me dejes algún comentario por aquí en la parte de abajo. También puedes compartir este video para así poder llegar a más personas. Continuamos con la definición de lo que es una proposición. Es un enunciado el cual se le puede asignar un valor de verdad. Podemos dar una idea de proposición diciendo que es toda sucesión de palabras, la cual tiene sentido decir si es verdadera o falsa. Y para lograrlo, se vale de la lógica simbólica o lógica matemática, que proporciona significado exacto a cada expresión y da para cada símbolo un significado único. Bien, ahora veamos algunos ejemplos de la lógica que usamos diariamente. Podemos decir que si hoy es lunes, es lógico que mañana será martes. Algo muy sencillo, si no cargué mi celular y me marca el 1%, por lógica se me va a apagar. Otro ejemplo es, todos los mexicanos son americanos. Si Manuel es mexicano, por lógica, Manuel es americano. Como conclusión, la lógica es una forma del pensamiento que nos permite diferenciar entre un pensamiento correcto o incorrecto. Veamos los conectores lógicos. Dice que son signos destinados a construir nuevas afirmaciones a partir de otras dadas. Tomaremos dos afirmaciones dadas donde la primera se identifica como afirmación P y la segunda se identifica como afirmación Q, donde les daremos su valor de verdad, así como se ve en esa columna. Dependiendo de los valores de verdad con que cuenten P y Q, las afirmaciones de los conectores lógicos podrán ser verdadero o falso. Y para esto tenemos un negador, que lo identificamos con ese símbolo en P. Tenemos un implicador, que se identifica con esa flecha delgada hacia la derecha. Tenemos un conjuntor o conjunción, que lo identificamos con ese pequeño semitriángulo parecido a una A mayúscula. Tenemos un disyuntor o disyunción, que se identifica con esa V. Y por último tenemos un coimplicador o bicondicionador, que se identifica con una doble flecha apuntando hacia la izquierda y hacia la derecha. Veamos el primer conector lógico o negador. Cuando P sea una afirmación verdadera en un modelo M que todavía tenemos que definir, entonces P será una afirmación falsa por definición, precisamente del negador, y viceversa. El negador, pues, como vemos, significa no. Veamos algunos valores de verdad de P y Q. Cuando P es verdadero, Q sea verdadera, entonces P será falsa. Si vemos los valores de verdad de P, en este caso tenemos verdadero y Q es falso, entonces P será falso. Pero cuando tenemos un valor de P falso y Q es verdadero, entonces P será verdadero. Y por último, cuando P y Q sean falsos, tendremos un negador verdadero.
Veamos algunos ejemplos donde en el lenguaje cotidiano se usan otros términos de enlace en lugar de no. Podemos decir, no es cierto que Napoleón descubrió América. O es falso que el agua sea un hidrocarburo. O no es cierto que México se parezca a Suiza. Este negador se utiliza, o son formas de utilizar otro tipo de enlaces en lugar de utilizar la palabra directa no. Veamos el siguiente conectivo lógico, que es el implicador, también llamado condicional. Sería si P entonces Q. La tabla de verdad que le asignamos hace que P entonces Q sea verdadera. Decimos que si P es verdadera, entonces podemos asegurar que Q también lo es, de acuerdo a esta tabla de valor que tenemos aquí. Veamos algún ejemplo. Si Manuel tiene sed, entonces tomará agua. Esta proposición se compone de Manuel tiene sed, Manuel tomará agua. Y el conectivo lógico, sí, entonces. En estos casos, es frecuente denominar la primera proposición simple como hipótesis o antecedente y la segunda como una conclusión o consecuencia. Y en el lenguaje cotidiano es común que se omita la palabra entonces y se use únicamente una coma para separar las frases. Tenemos, por ejemplo, si hace calor, voy a nadar. Vemos ahí ya que no utilizamos entonces y utilizamos una coma para separar. Y por último, si no llueve, se arruina la cosecha. El siguiente conectivo lógico es un conjuntor. Nos dará lugar a una afirmación verdadera, P y Q en un modelo M, cuando P y Q son verdaderas, y falsa en caso contrario. Esto se resume en que este símbolo que acompaña al conjuntor significa y de acuerdo a nuestra tabla de valores de verdad. Otros términos de enlace que se usan en forma cotidiana para construir conjunciones son sin embargo y pero. En ocasiones también se usa punto y coma. Veamos algunos ejemplos. La gallina es un ave, pero no puede volar. El 2 es un número par, pero también es un número primo. Y por último 5 menos 2 es igual a 3, pero el niño se cayó. Como vemos en nuestra tabla de valores, ambas tienen que ser verdaderas para tener una afirmación verdadera. Si alguna de las dos es falsa, entonces tendremos una afirmación falsa de acuerdo a nuestra tabla de valores. Veamos el disyuntor, que significa o. Es un o no exclusivo, es decir, que significa o lo uno o lo otro, pero no ambas cosas, sino o tal vez ambas cosas, de acuerdo a nuestra tabla de valores de verdad. En este caso tenemos dos proposiciones simples. La primera es, puedo ir a México en tren, mientras que la segunda es, puedo ir a México en autobús. Al utilizar el conectivo lógico o el disyuntor, obtenemos una proposición compuesta, que puede decir, puedo ir a México en tren o puedo ir a México en autobús. Veamos otros ejemplos. Colombia es una democracia o la Tierra gira alrededor del Sol. El siguiente, la oficina está ocupada o está de noche. Está lloviendo o está haciendo calor. De acuerdo a nuestra tabla de valores de verdad, P y Q en alguna tiene que ser verdadera, pero no ambas tienen que ser falsas. Cuando ambas son falsas, entonces nuestra afirmación sería falsa. Por último, veamos el conectivo lógico coimplicador, también conocido como bicondicional. Es más simple, es verdadero cuando ambas afirmaciones son verdaderas o ambas son falsas, es decir, cuando ambas tienen el mismo valor de verdad. Significa, por tanto, sí y solo sí. De acuerdo a nuestra tabla de valores de verdad, cuando ambas son verdaderas, cuando P y Q ambas son verdaderas, entonces la afirmación será verdadera. Y también va a ser verdadera cuando ambas son falsas. Cuando alguna de las dos es
o falsa o verdadera, entonces tendremos una afirmación falsa. Veamos los siguientes ejemplos. ¿Pago la cuenta del hotel? Sí, y solo si la empresa me envía el recibo. Podemos diferenciar las siguientes dos proposiciones simples. Pago la cuenta del hotel y la empresa me envía el recibo. Para construir la proposición compuesta se usa el conectivo lógico sí y solo sí. Y quedaría: pago la cuenta del hotel, sí, y solo si la empresa me envía el recibo. Veamos otros ejemplos. ¿Puede abordar el avión? Sí, y solo si tiene un boleto. Los triángulos tienen 3 lados, sí, y solo si los hexágonos tienen 5. Apruebo la asignatura sí, y solo si obtengo de calificación 5.0 en el examen final. Como vemos, ambas tienen que ser o verdaderas o falsas para tener una afirmación verdadera. Hemos llegado al final de nuestro video, no sin antes decirte que suscribirte a mi canal es gratis, también que dejarme un like por aquí en la parte de abajo es gratis, y por qué no también un comentario para poder llegar a mucha más gente. Soy el ingeniero Fernández y nos vemos en el próximo video.